Muy bien, pues muy buenos días a todos. Feliz año, todas estas cosas. Y como siempre digo, pues se vuela al aire. No pasa nada, lo puedo poner aquí, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. Lo puedo tener aquí. No estoy acostumbrado a estas cosas. Como siempre digo, contento de estar aquí. Ya está. Para todo hay soluciones. Contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. Y andaba preocupado, ¿eh? Que toda la familia iba cayendo mala alrededor. Digo, verás si el domingo llamo y digo que no llego, ¿eh? Que estoy con gripe o con COVID o con gastroenteritis. Todo eso ha estado por nuestro alrededor, pero gracias a Dios pues estoy aquí, toda la familia está bien y contento de venir a visitaros y poner mi granito de arena pues en la obra que es del Señor y el privilegio y la responsabilidad de compartir con vosotros la palabra esta mañana. Muy bien, abre tu Biblia en el Apocalipsis, que nadie se asuste porque usamos el Apocalipsis. Sencillo de encontrar al final de la Biblia. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11. Hoy solo 3 versículos, texto cortito, y también intentaré ser corto, sencillo y claro. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, subraya esa palabra, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la segunda carta a las 7 iglesias que el mismo Jesucristo dicta. Si lees el versículo 8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hay 7 iglesias en el Asia Menor, hay 7 cartas, y siempre en la Biblia el número 7 es el número entero, completo, es el número de la totalidad, perfecto. Hay 7 cartas, 7 iglesias, en Apocalipsis 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. En 7 días se crea el mundo, y hasta las genealogías van de 7 en 7. Sin embargo, el número 6, si os suena el 666, ya no es tan completo, ¿no? Pero otro día hablaremos de eso. Así que hay 7 cartas en el Apocalipsis a 7 iglesias con 7 mensajes a cada una específicos. Y en cada carta encontramos 4 niveles de aplicación. El primero es la aplicación local. ¿Qué le está diciendo Jesús? Está dictando a Juan, que está en la isla de Patmos, quien escribe esperado la carta. Está hablando a la iglesia de Esmirna en ese momento, ¿no? ¿Qué les pasa en ese momento? ¿Qué aplicación tienen a la prueba que están pasando? Luego hay un nivel histórico profético en la segunda aplicación que habla de lo que le sucedería a cada iglesia. Cada iglesia tenía su problemática o no y su situación, su contexto. Y veremos qué le iba a suceder a Esmirna. Hay una aplicación general, habla cada iglesia en cada tiempo, habla Sabo y Betel, habla Molins, hablaba otra iglesia en otro siglo. Es una aplicación general, cualquier iglesia en cualquier tiempo. Y hay una última aplicación
que es la aplicación personal. Este mensaje a la iglesia, ¿qué me dice hoy a mí personalmente? El versículo 2:11 dice, el que tenga oído, oiga, ¿no? ¿Qué me quiere decir la palabra del Señor en este momento, en esta iglesia y en esta mañana? Así que la siguiente diapositiva, cada carta tiene una estructura de 7 partes. No todas tienen las 7 exactamente, pero más o menos las puedes identificar. Así que si tú vas leyendo, porque tienes curiosidad, alguna otra carta, puedes seguir este patrón y te puede ir llevando y sumergiéndote en el mensaje. Vamos a movernos un poquito por las cartas, por el Apocalipsis, ¿eh? Lo primero es el destinatario. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel, ya veremos quién es el ángel, en la iglesia en Éfeso. Cada carta tiene un destinatario. Luego hay una descripción de Jesucristo. Aquí hemos dicho el primero, el postrero, pero si vas un poquito más adelante, 2:18 a la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, fijaos, qué descripción de Jesucristo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, bruñido, dice esto. Yo no sé cómo imaginármelo muy bien, ¿no? Un Jesús con ojos de fuego y pies de bronce, pero es una descripción. Algún día, pues, lo entenderemos. El tercer punto es afirmación. Lo que Jesús, afirmación de Jesús, lo que Jesús sabe sobre la iglesia. Ese yo conozco. Apocalipsis 2:19. Sigo en el mensaje a Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras no conoce cosas tan buenas, pero afirma cómo era esta iglesia. Luego viene el punto 4, una corrección o reproche. Avanza al capítulo 3, versículo 15, a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esa es la corrección o el reproche. Punto 5, instrucciones para corregir. Capítulo 2, versículo 15. Está hablando a los hermanos en Pérgamo, otra de las 7 iglesias. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, una doctrina que había entrado muy fuerte en la iglesia, la que yo aborrezco. Y el punto 6 lo podemos ver en el siguiente versículo. Advertencia, consejo. 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y al final hay una promesa. Vamos al capítulo 3, versículo 21. Y suele ser con estas palabras. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa de estar un día sentado con el Señor. ¿Vale? Pues vamos a seguir estos versículos de la iglesia en Esmirna. Vamos a tener en mente esta estructura para no perdernos y vamos a ver que el Señor nos quiere hablar. Hemos dicho que la primera aplicación era la local, el contexto. ¿Qué le sucedía a la iglesia en Esmirna? Versículo 8. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que tienes que entender, ¿quién es el ángel? El ángel no es un ser celestial aquí. El ángel
en griego es el mensajero. Y en este contexto, el ángel es el pastor, el anciano, el líder que estaba a la iglesia, al frente de la iglesia en Esmirna. En este caso sí sabemos quién es. Es Policarpo, y Policarpo era un discípulo del apóstol Juan. Uno de sus discípulos está al frente de la iglesia en Esmirna. Y Policarpo fue un mártir. Ya veremos, se negó a adorar a César y murió por causa del Evangelio. Así que el destinatario, Policarpo, y la iglesia que está en Esmirna. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está Esmirna? ¿Qué pasaba en Esmirna? Esmirna era conocida como la capital del mundo moderno en ese momento. Tenía un puerto que conectaba con Asia, Grecia y Roma. Y cuando una ciudad sale al puerto, como Barcelona, normalmente hay más cultura, hay más economía. Entonces era un punto donde había medicina, ciencia, económico, político, social, cultural. Era una gran ciudad, una ciudad muy reconocida. Esta ciudad, aparte, siempre estaba al lado de los romanos en toda la red, con lo cual se beneficia de la cultura romana. Y de las 7 iglesias es la única que existe. Ahora se llama Izmir y está en Turquía. Pero en ese contexto la ciudad era una ciudad muy, muy religiosa. Había una calle, la calle Dorada, llena de templos a los dioses griegos. Apolo, Afrodita, Cibeles, Neptuno. Una ciudad muy, muy religiosa. Y en el año 196 a.C. es la primera ciudad que consigue, una especie de concurso entre 11 ciudades, tener el primer templo a Roma. Para entender esto es como al espíritu de Roma. El imperio romano era muy grande, con muchos pueblos dentro, entonces querían tener ese fervor, ese sentimiento de adorar a la misma Roma. Como si ahora nosotros, siendo europeos, la Unión Europea dijera, hay que hacer un culto para el espíritu de sentirnos en... Esto va a desembocar en el año 23 a.C. Construyan el primer templo a un emperador muerto. Mirna, primer emperador muerto romano. Y esto va a derivar, porque ya no solo se dan emperadores vivos, sino que empieza el culto más adelante a los emperadores romanos vivos, no solo los muertos. Y el primero fue Domiciano, el primer emperador que se adora, vivo. Y este emperador es el que envía al apóstol Juan a Patmos. Así que la iglesia está en ese contexto, un contexto con multitud de dioses. Entonces la historia de la iglesia nos dice que cuando queman a Policarpo, él dice, yo con los ateos. Y a los creyentes, a los cristianos los llamaban ateos, porque todos creían en un montón de dioses. ¿Y en qué creían los cristianos? En uno. El contexto y la clave de todo esto es que en Esmirna todo ciudadano tenía que ir una vez al año, ir al templo de Roma y decir esta frase, quemar incienso y decir, César es Señor. Era obligatorio. Entonces, te daban un certificado, como que habías pagado ese impuesto, como que habías hecho ese rito, y podrías seguir adelante, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los cristianos? Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
esto desemboca en una persecución, luego veremos. Así que entiende que la iglesia estaba obligada a pasar por este rito. Y si no pasamos por el rito, veremos los problemas que traía. Muy bien, tenemos ya el destinatario, hemos leído la descripción de Jesucristo, y el tercer punto es la afirmación. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que sí se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Si tú no claudicabas, si tú no hacías ese rito, decir César es Señor, el no tener ese certificado implicaba que te despojaran de todos tus bienes. Y la palabra pobreza, que viene en el versículo 9, es en griego indigencia. Realmente no tenías nada. Por causa de negar a Cristo, de alabar a César, te quedabas en la pobreza solo. Así que imaginaros cómo sería la iglesia. Seguro que habría gente que habría hecho el rito y habría gente que no. Y los hermanos que no pasaban por ahí vivían en la pobreza total. Así que Esmirna representa una iglesia perseguida, a una iglesia que sufre, pero le lleva a ser una iglesia fiel. Eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Sin embargo, la iglesia de la Odisea era rica materialmente, tenían un polirio, tenían un negocio de lanas, tenían varios negocios, una iglesia pudiente, pero el Señor le dice, eso es una iglesia espiritual. Sí, quedemos con esa idea. Una iglesia que sufre, una iglesia que está pasando dificultades económicas, los hermanos, pero una iglesia. Y esto nos lleva a la segunda aplicación, la aplicación profética. Cristo muere, comienza la iglesia, y en el siglo I la iglesia empieza a ser muy perseguida. El emperador Nerón quema Roma, echa la culpa a los cristianos, incluso los pone como antorcha en los jardines. Así que del siglo I al año 315-320, cuando el emperador Constantino abraza el cristianismo, instaura la religión católica, apostólica, romana, es un tiempo de persecución. Y luego esta iglesia primitiva se enfría, ¿no? Cuando no hay dificultades, cuando estamos cómodos aquí, nos enfriamos, ¿no? Hoy nadie te impide que entres por la puerta. Sí que hay problemas, ¿no? Pero no sufrimos como sufrían estos. Luego la iglesia se renueva. Pero estamos en un tiempo de persecución. Es lo que le va a venir Mirna de otras. ¿Sí? Así que nos lleva a la aplicación general. Pensar un poco en nosotros mismos. Ahora pues vamos por la puerta, nos ponemos la. Y en España, pues ahora mismo no hay problema, ¿no? Puedes venir libremente, ¿no? Pero si ves fuera los folletos de puertas abiertas, testimonio cristiano a cada hogar, o compasión, o hay iglesias que tienen un mapa, habéis visto, con los países más perseguidos. Siempre está ahí Corea, Afganistán. Hay otros sitios donde el evangelio tiene mucha más dificultad. Y las iglesias oramos y apoyamos pues estos ministerios. Pero centrándonos en nosotros, también hay un precio, ¿no? Quizás si te ofrecen un trabajo que es los domingos, lo rechazas. Quizás si es un negocio que no es muy honesto, pierdes dinero. Y a veces, por ejemplo, yo noto personalmente que amigos míos me hacen un poco el vacío. No es que me hagan nada directamente, pero como que me dejan en mis cosas y pagas ese precio de que no te incluyan como antes en sus cosas, ¿no? Así que puedes perder amigos, puedes perder un buen negocio,
Todo el mundo paga un precio por el Evangelio. Pero fijaros, la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que estamos viviendo. El Señor sabe lo que estamos sufriendo. Seguro que si cada uno piensa, hay algo por lo que sufre o por lo que pasa. Quizás es en el trabajo, es con la familia, es con los amigos. Siempre hay un precio por el Evangelio. Pero Él sufrió primero. Fijaos, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo niño. Y al final, ¿dónde sufrió? Sufrió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué aprendemos de esto? Que la tribulación, la prueba, es parte de la vida cristiana. Alguno puede decir, a mí me va bien. Pues si te va bien con la familia, económicamente y en todo, dale gracias a Dios. Dios también es bueno. Pero lo normal es que pasemos por pruebas, pasemos por dificultades. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente es vivir como agrada a Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar al reino de Dios no es la puerta grande, es la puerta estrecha. Pero también el Señor nos está recordando que toda persecución, que toda tribulación es temporal. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, vas a tener persecución. Ahora veremos una persecución limitada. Enfócate en lo eterno, enfócate en lo que no ves. Así que el versículo 9 nos enseña la prueba. El no tener ese certificado implicaba que fueras alguien sin ningún tipo de recurso. Pero si lees la segunda parte del versículo 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esta parte del versículo? Aparte de los romanos, los judíos de linaje también lo molestaban. Que están diciendo que no son judíos de corazón. ¿Cómo entendemos esto? Eran judíos por linaje, por descendencia. Yo soy la quinta generación de creyentes. Pero hasta que yo no me convertí, no pasé a formar parte del pueblo de Dios. Era creyente por tradición. Y aquí con los judíos estaba pasando esto. La palabra de Dios no había penetrado en ellos. No eran hijos de Dios. Eran judíos por linaje, pero no pertenecían al pueblo de Dios. Era gente religiosa que se había quedado la ley y molestaba también a los hermanos de Esmirna. Romanos capítulo 2, versículos 28-29. Este texto nos lo va a explicar perfectamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La salvación no es un rito, no es un mérito. La salvación, ¿qué es? La circuncisión del corazón, ¿sí? Aceptar que Jesús nació, como ha explicado muy bien el hermano, nace, muere, resucita y asciende. Que es el único mediador. Ante Él reconoces que eres un pecador, ¿sí? Y Él limpia tus pecados. Estos judíos se habían quedado en la religiosidad, se habían quedado en los ritos y molestaban a los hermanos de Esmirna. El punto 4 habíamos dicho que era una corrección. ¿Sí? Y realmente en esta iglesia no hay corrección, no hay instrucciones, no hay advertencia, no hay consejo. Era una iglesia que realmente no había hecho nada malo. No le dice sois fríos, no le dice habéis perdido el primer amor. Realmente es una iglesia que estaba pasando por una prueba sin tener un pecado ahí enquistado en la iglesia, sin tener que hacer nada malo. Y entonces sí que les da unas instrucciones. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida del creyente no es sencilla. Y hay que entender que estos procesos afirman y maduran al creyente. La iglesia de Esmirna fue afirmada, fue madurada, fue purificada, fue fortalecida espiritualmente. Los falsos cristianos no están dispuestos a pasar por pruebas, ¿no? Todos conocemos casos, seguro, ¿no? Yo no voy a decir si son cristianos o no, solo Dios lo sabe. Pero hay personas que vienen a la iglesia, se convierten, se bautizan y de repente cuando viene una primera dificultad, desaparecen, ¿no? Spurgeon tiene una imagen que a mí me gusta y puedes entender muy bien la aplicación. Spurgeon dice que el creyente es como una bolsa de té. Cuando lo metes en la prueba, en el agua caliente, sale realmente lo que tiene dentro, ¿no? Me gusta mucho esa aplicación. Y si vas un poco más atrás, cuando vino la pandemia, ¿qué pasó con muchos hermanos? Desaparecieron. Algunos han vuelto, otros no han vuelto, otros no sabemos si volverán o no. Entonces la prueba purifica, afirma, madura a los creyentes. Una iglesia que no ha hecho nada, una iglesia que sufre. Y este versículo, el versículo 10, tiene dos verbos imperativos. No temas y sé fiel. Primero dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Dios tiene el control. Dios tiene el control de la prueba. Dios sabe hasta dónde puede calentar el horno de fuego, ¿no? Si piensas en Job, puso un límite a Satanás. Toca todo, pero no toques su vida. Entonces, cuando pasamos por la prueba, el Señor sabe hasta dónde podemos llegar. Por eso te dice, no temas. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo
echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí es complicado entender los 10 días. Hay personas que lo ven 10 días literal, que te metieran 10 días. Hay otros, siendo la profecía, que ven como desde Nerón hasta Constantino hay 10 emperadores, pero la mayoría de los eruditos dicen que es como una especie de frase hecha, ¿no? En mi pueblo hay el pueblo y una ermita, serán unos 5 kilómetros. Y tú preguntas a alguien y te dicen, ¿cómo está de lejos? Dicen, pues de aquí a Remedios. Un recorrido corto, pero nadie sabe cuál es. La mayoría entiende que es una prueba corta, quizás los 10 días literales o un periodo cortito que podrían estar en la cárcel. Y el segundo verbo que encontramos es sé fiel. Y sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo entendemos esto? Cuando piensas en una corona, no es el Carlos III que le ponen una corona grande, sino que la palabra griega se refiere a la corona de los Juegos Olímpicos, la corona de laurel, ¿no? El atleta ha llegado, ha acabado la carrera o ha ganado, y entonces tiene ese galardón, ¿no? Es como un reconocimiento, como un galardón. Así que el Señor te está diciendo, sé fiel, acaba la carrera porque tendrás ese reconocimiento, tendrás esa recompensa. Así que Dios no te promete un viaje, una travesía tranquila. Lo que te está prometiendo aquí es una llegada segura. Y vamos al punto 6. Advertencia, consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi padre contaba un chiste muy malo. No me ha hecho gracia hasta hace poco, ¿no? Dice que hay un señor que va con un plátano en la oreja. Y otro señor le dice, oiga, que usted va con un plátano en la oreja, que tiene un plátano en la oreja, que tiene un plátano en la oreja. Hasta que el otro señor se da la vuelta y dice, hábleme por esta oreja, que en esta tengo un plátano. Y a mí no me hacía ninguna gracia. Pero claro, no quería escuchar. Él llevaba un plátano porque quería. Y a veces nosotros, fíjate qué aplicación, nos ponemos un plátano o lo que sea en la oreja. No quieres escuchar. Aunque alguien te esté hablando, te esté exhortando la misma palabra, no estamos dispuestos a oír. Y esta es la advertencia, el consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos al final, al último punto, a la promesa. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. En este caso, ¿qué tenían que vencer? Idolatría, blasfemia, persecución. En este caso, ¿qué tienes que vencer tú y yo? Cada uno tiene sus propias luchas. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y esta es la teología más sencilla del mundo. Si naces dos veces, naces físicamente y naces de nuevo espiritualmente, mueres solo una vez. Y al contrario, si solo naces una vez, mueres dos veces. Y eso es el Evangelio, eso es todo lo que tenemos que entender. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 al 15.
Hoy hay mucho de apocalíptica, ¿eh? Pero el hermano nos ha hecho una buena introducción. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esa es la tarea, esa es la meta, que tu nombre esté escrito en ese libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si solo naces una vez, mueres dos veces. Versículo 15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El infierno. ¿Qué es el infierno? Una eternidad separado de Dios, donde ya no tienes la opción de pasar hasta donde lo pasan bien, los que están eternamente viviendo con el Señor. Hace tiempo hablaba con una mujer tunecina y en el Islam, lo sabe el hermano Amin, llegará un momento que hay una balanza, ¿no? Buenas obras, malas obras. Entonces ella quiere hacer cosas buenas, nos quiere agradar a veces porque quiere sumar puntos en la balanza de la buena, ¿no? Entonces cuando mi mujer la explicó lo que es la gracia de Dios, lo que implica estar ahí apuntado, los ojos se le abrieron como platos, ¿no? Es difícil entender. Es simplemente Cristo paga el precio. ¿Mm? Que esas obras sí te pedirán cuentas. Dios te pedirá qué has hecho con tu vida y con lo que te he dado. Pero ya estás apuntado, ya no hay vuelta atrás. Así que la carta está animando a la iglesia. ¿Mm? Pon la vista en lo futuro. Vas a pasar por la prueba, pero hay una eternidad junto a mí donde ya no hay vuelta atrás. Así que aprendemos hoy. ¿Qué aprendemos de Esmirna? ¿Cómo nos habla también a nosotros? Vivimos en un mundo caído. No hace falta que hagas nada malo para que entres en tribulación. ¿Mm? Es un mundo con pecado en el que te pueden pasar cosas malas aunque tú seas fiel. ¿Mm? También aprendemos que la prueba es temporal. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Dios te promete un viaje, una travesía. No te promete una travesía tranquila, pero sí una llegada a un puerto seguro. Como iglesia, pues ahora vivimos en una época tranquila. No hay la persecución, como había antiguamente en España con el franquismo, o la persecución de otros países. Y a veces esto no es tan bueno. ¿Por qué? Nos relajamos, nos acomodamos. Cuando decae la persecución, la prueba, suele decaer también nuestro compromiso. Y es lo que le pasó a la iglesia primitiva, ¿no? Cuando tú lees los textos de la iglesia primitiva, te animan. Yo quiero ser como esa iglesia, ¿no? Que comparte, que crece, que se reúne. Y como vemos ahora, vivimos en una época muy tranquila. También aprendemos que si Dios permite una prueba, ¿sí?, es porque hay un plan, porque hay un fin. A lo mejor tú no lo ves ahora o no lo ves como iglesia,
pero en un futuro comprenderás cuál era el plan de Dios. Por eso te dice, no temas, sé fiel. Y solo una última cosa para terminar. ¿Alguien sabe qué significa Esmirna? Esmirna significa mirra. ¿Te suena a los sabiodorentes? Oro, incienso y mirra. Y la mirra es una resina aromática para embalsamar, pero también para perfume, para incienso. Es algo valioso, es algo caro, es algo con muchas propiedades, es algo bueno. Pero para obtenerla tienes que romper una corteza muy dura. No es sencillo sacar eso, ¿no? Para que salga algo agradable, dulce, para que salga de una vida de bendición, de alabanza a nuestro Dios, hay que pasar por ese proceso. Así que si estamos en un proceso como iglesia o personalmente de prueba, de tribulación, dice la palabra, no yo, no temas, sé fiel. El Señor tiene un plan y tiene una llegada segura. Enfoquémonos en esa meta. Y enfoquémonos en llevar a los demás a esa meta, para que también puedan estar inscritos en el libro de la vida, para que puedan disfrutar de una eternidad con el Señor. Pues que el Señor bendiga su palabra.